Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? En este video vamos a resolver un caso propuesto que dice: una universidad quiere llevar el control de notas para sus estudiantes. Para ello deberá ingresar las notas de sus 3 PC, que significa prácticas calificada, y EF, que significa evaluación final para cada estudiante. Luego de calcular el promedio, deberá obtener la categoría de acuerdo a la siguiente tabla. Aquí está que nos muestra una tabla. Cuando el promedio es en el rango de 17 a 20, entonces se considera una categoría A. Si el promedio es de 14 a 16, se considera una categoría B. Si el promedio es de 12 a 13, se considera una categoría C. Si el promedio va de 0 a 11, ya se considera una categoría D. Se otorga un bono de 2 puntos si el promedio es mayor a 12. Aquí está que nos da una condicional, que si el promedio del estudiante es mayor a 12, entonces le vamos a aumentar un bono de 2 puntos. Y aquí ya está que nos pide algunos requerimientos, como calcular el promedio. También está que nos pide un método para calcular el promedio con el bono. Y está que nos da un requerimiento que debemos mostrar la categoría del estudiante. Y vamos a empezar con el análisis. Primeramente tenemos que identificar las entradas. En este caso serían las 4 notas. Entonces sería nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Esto serían las entradas. En lo que corresponde a proceso, aquí sí vamos a identificar qué procesos vamos a realizar. Aquí está que nos dice el primer proceso, que es calcular el promedio. O sea, en base a las notas que ya tenemos vamos a calcular el promedio. Luego también vamos a calcular el promedio más el bono. Promedio más el bono. Y seguidamente nos dice que tenemos que calcular la categoría del estudiante. También le vamos a poner aquí categoría estudiante. Y en lo que corresponde a salida, vamos a mostrar el promedio. También vamos a mostrar el promedio con el bono, promedio bono. Y vamos a mostrar también la categoría del estudiante. Entonces ya tenemos aquí todo el análisis. Solo faltaría empezar a programar, ¿no? Le doy guardar. Bueno, ya estando aquí en NetBeans, voy a crear un nuevo proyecto donde dice File, en New Project. Acá vamos a elegir donde dice Java with en Java Application y le damos Next. Acá nos aparece para poner el nombre. Le pondré caso 001 y le voy a dar finalizar. Dentro de este paquete voy a crear un JFrameform que va a ser el diseño de la interfaz y le pondré de nombre FRM Notas y le voy a dar finalizar. Una vez ya que se nos crea el formulario, vamos a empezar con el diseño. Primeramente vamos a agregar un JPanel y lo vamos a hacer al tamaño de nuestro formulario. Le vamos a dar doble clic, nos vamos a propiedades y aquí donde dice border le vamos a asignar un border y le vamos a poner de nombre registro de notas y le damos OK. Luego también vamos a agregar un text field por aquí. Nos vamos a propiedades y también le vamos a agregar un border en los 3 puntitos en Titlet Border y le vamos a poner ingrese nota 1 y le damos OK. Cerramos esto. Ahora, estando aquí, lo vamos a hacer un poco más grande y vamos a borrar su contenido y vamos a duplicar esta caja de texto
con control C y control V. Una vez que ya dupliqué los 4, ahora nuestro formulario lo vamos a hacer un poco más grande. Ahí, como pueden observar, lo hice un poco más grandecito. Y esto lo voy a ordenar. Y vamos a cambiar de nombre en propiedades, donde hice border. Aquí en los 3 puntitos, en Titlet Border le vamos a poner ingrese nota número 2. Igualmente para la nota 3. Ingrese nota número 3. Igualmente para la nota número 4. En propiedades, en border, en los 3 puntitos, en Titlet Border, nota número 4. Ok. Y cerramos. Antes de eso también vamos a cambiar de variable a estas cajas de texto. A la primera le llamaré txt n1, a la segunda txt n2, a la tercera txt n3 y a la cuarta txt n4. Aparte de eso también voy a agregar un text area que va a servir para visualizar la información. Lo hacemos un poco más grande y le vamos a cambiar de variable también. Doble clic en Chunk variable name y le vamos a poner text area y le damos OK. También voy a agregar un botón por aquí y le voy a cambiar de el texto. Le voy a poner calcular promedio. Podemos cambiarle de color. Seleccionamos aquí el panel 1 y nos vamos a propiedades donde dice background y podemos asignarle un color, y nos vamos donde dice system palette y aquí podemos asignarle un color. Vamos a probar con el primero, que es active caption. Le damos OK. Vamos a ejecutar para que vean cómo está quedando nuestra interfaz. Antes de eso vamos a borrar esta clase que se nos crea por defecto, que es la clase main. Le damos eliminar y seleccionamos aquí y le damos refactor. Ahora sí, le damos ejecutar y aquí tenemos que seleccionar el formulario como clase principal y le damos OK. Y así es como se vería esta interfaz. Vamos a hacer un poco más grande estas cajas de texto. Igualmente aquí en estos pequeños margen que se observa, no sé si logran observar en estos, le vamos a dar clic y le vamos a poner 0. Igualmente acá en este margen y le damos 0. Y ahora sí vamos a ejecutar para que vean cómo está quedando. Le damos ejecutar y así es como ya se vería nuestra interfaz. Aparte de eso, también al JTextArea le vamos a agregar un border en propiedades y nos vamos donde dice border y vamos a seleccionar Titlet Border y le vamos a agregar información del alumno. Le podemos dar bold, que corresponde a negrita, y le damos OK. Cerramos esto y así quedaría nuestra interfaz. También al botón lo podemos hacer un poco más grande. Ahora lo vamos a ejecutar y así es como quedaría. Vamos a ingresar las 4 notas y al momento que le demos calcular, acá nos va a aparecer la información del alumno, que es el promedio más el bono y su categoría. Luego de hacer esto, en el paquete caso 001 vamos a agregar una nueva clase que se va a llamar notas. Estando aquí ya en la clase notas, vamos a agregar una variable de tipo doble que va a ser n1, n2, n3 y n4, que corresponde a las 4 notas. Doble porque una nota va a contener decimales, por ejemplo
15.5, 11.3, etc. Luego de esto vamos a agregar un constructor, le damos doble clic y le damos insertar code. Y vamos a seleccionar el constructor, le damos select all y nos selecciona las 4 variables y le damos generate. Y ya aquí tenemos nuestro constructor. También vamos a insertar nuestros métodos getter y setter. Seleccionamos todo y aquí ya tenemos nuestros métodos setter y getter. Los vamos a ordenar para que se vea en nuestro código ordenado. Como vemos, ya está aquí nuestros métodos getter y setter. Una vez hecho esto, nos vamos a nuestro caso. Bueno, ya tenemos realizado esto, lo vamos a marcar de color amarillo. Y ahora vendría todos los procesos que vamos a realizar. El primero, que nos pide calcular el promedio. Para eso nos vamos aquí a NetBeans y vamos a agregar un método para calcular el promedio. Entonces vamos a agregar un método que sea de tipo public doble y le vamos a poner promedio, de nombre promedio. Estando aquí vamos a crear una variable doble también que sea promedio, y esto va a ser igual a la sumatoria de la nota 1 más la nota 2 más la nota 3 y más la nota número 4, y esto va a estar dividido entre 4. Aquí está que nos marca un error porque como es método de tipo doble tiene que retornar un doble también. Entonces le vamos a dar return y nos va a retornar el promedio. También tenemos que crear un método para calcular el promedio más la bonificación, que es de 2 puntos. Pero aquí hay una condición que nos dice que el promedio tiene que ser mayor a 12. Si nuestro promedio, que es este de acá, es mayor a 12, entonces le vamos a aumentar 2 puntos a ese promedio. Vamos a crear otro método que sea public, también de tipo doble, y le vamos a poner promedio bono. Aquí vamos a crear una variable de tipo local que se llame promedio bono. Luego vamos a crear una condicional if, y aquí dentro de este if vamos a poner la condicional que se nos está pidiendo. Entonces vamos a empezar. Si el promedio es mayor que 12, entonces vamos a llamar nuestra variable promedio bono y va a ser igual al promedio más los 2 puntos, y vamos a retornar la variable promedio bono. Aquí está también que nos sale un error, le damos clic aquí y está que nos dice que tenemos que inicializar la variable bono. Le damos clic aquí y como vemos ya se inicializó en 0. Luego un método para la categoría del estudiante. Esto lo vamos a ver al momento de mostrar la información, lo vamos a dejar pendiente. Luego vamos con la salida. Ya, una vez hecho esto, nos vamos aquí al formulario y le damos doble clic al botón calcular promedio y ya nos redirecciona a su evento. Aquí vamos a crear variables para recepcionar todo lo que ingresemos por estas cajas de texto. Entonces vamos a crear una variable de tipo doble que va a ser n1 y va a ser igual al txt n1.gettext. Aquí está que nos marca error porque esto tenemos que convertirlo a string porque nuestra variable es de tipo doble. Simplemente le damos doble punto value of string y dentro de aquí pegamos el txt n1.gettext. Con control shift barra hacia abajo vamos a duplicar esto, son cuatro notas. Aquí le vamos a poner n2, n3 y n4.
Igualmente acá en las variables sería txt n2, n3 y n4. Una vez que tenemos esto, vamos a validar acá ya la categoría. Si el promedio es de 17 a 20 va a ser categoría A, y así sucesivamente. Estamos aquí, vamos a instanciar la clase notas. ¿Cómo se hace esto? Entonces vamos a poner notas, aquí está, le vamos a poner n, va a ser igual a new notas, y aquí dentro de estos paréntesis tenemos que agregar nuestras variables para llenar el constructor. O sea, aquí en esta parte recolectamos la información y la ingresamos acá. Cuando ingresa la información por aquí, se va a cargar esto y se va a actualizar esto. Y ya en base a esto ya se empieza con los cálculos, ¿no? Luego de hacer esto, vamos a crear una condicional if, y aquí vamos a llamar a n.promedio bono es mayor o igual que 17 y n.promedio bono es menor o igual que 20. ¿Eso qué quiere decir? Que la categoría va a ser la categoría A. Nos vamos al formulario, copiamos la variable que es textArea y vamos a mostrar un mensaje ya que diga que la categoría es de tipo A. El textArea.setText, y aquí vamos a agregar estudiante categoría A. También vamos a agregar un salto de línea al 92 y el n. También vamos a mostrar el promedio más n.promedio. Agregamos otro salto de línea al 92n, y también vamos a mostrar el promedio más el bono. Lo vamos a concadenar n.promedio bono. Eso sería todo por esto. También vamos a agregar otra condicional para validar cuando el promedio es de 14 a 16. Va a ser categoría B. Entonces acá le cambiamos mayor o igual que 14 y menor o igual que 16. Aquí le vamos a poner que es categoría B, y lo demás es lo mismo. Igualmente vamos a copiar esto. Antes de eso vamos a agregar aquí en el if, le vamos a poner else if. Vamos a copiar esto y lo vamos a pegar aquí. Si el promedio es de 12 a 13, entonces va a ser categoría C. 12, 13. Categoría C. Y copiamos el otro para validar la siguiente categoría, que es la categoría D, es de 0 a 11. Si el promedio mayor o igual que 0 y menor o igual que 11. Y aquí va a ser categoría D. Y por último vamos a agregar un else y vamos a mostrar un mensajito con un jOptionPaint.showMessageDialog. Aquí le vamos a agregar null y aquí le vamos a poner error al procesar información. Y bueno amigos, con esto estaríamos terminando la codificación. Ahora solamente queda probar a ver si está funcionando. Lo vamos a ejecutar y vamos a ingresar notas, ¿no? En la primera nota le vamos a poner 15, en la segunda también 15, en la tercera también 15, en la cuarta también 15, y le vamos a dar calcular. Y como vemos aquí ya está que nos dice la categoría del estudiante es A, el promedio es 15, el promedio más el bono 17. No se olviden que
Para calcular la categoría estamos utilizando el promedio más el bono. Como aquí tiene promedio 15 más el bono sería 17, entonces estaría en este rango el promedio, entonces va a ser categoría A. Vamos a ingresar otra nota, pero antes de eso nos vamos al código. Aquí en el JText Area, en propiedades, nos vamos donde dice font, le damos clic aquí, le vamos a dar negrita y le vamos a aumentar el tamaño a 14 o a 15 le vamos a poner. Acá podemos agregar dos puntitos aquí en el código. Ahora cerramos esto y ejecutamos. Vamos a poner un 10, un 15, un 18, un 19. Le damos calcular y aquí ya nos aparece de una manera más ordenada. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. Hasta la próxima.